En las últimas horas, la autoridad competente ha dado a conocer la cifra por la cual podrán alzar los planes las ISAPRES, llegando a un 7,4% como máximo. Esto es varias veces lo que se había permitido en años anteriores, como el año 2023, por ejemplo. Vamos a estar conversando de esto, en qué va la reforma de salud, cuál es la situación actual, bueno, y otros temas también que están dando vuelta junto al senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, también presidente de la Comisión de Salud del Senado. ¿Cómo está, senador? Encantado, Bárbara. Gusto saludarle. Buenos días. Buenos días, ¿qué le pareció este anuncio? Un 7,4%. Ahora, para que se entienda bien, esto es lo máximo que se permite. Cada ISAPRE va a tener que hacer sus cálculos y solicitar la autorización dependiendo de los factores que justifiquen esa supuesta alza. Claro, son 5 días para que ellos propongan su valor. Seguramente, muchas de ellas van a estar en el techo, ¿ah? Probablemente en los mismos 7,4. Es el triple del año pasado. Llama la atención y espero que durante la jornada de hoy el superintendente aclare las razones de cómo se llega a este valor de ICSA o IPC de la salud, porque normalmente hay una canasta de prestaciones que se consideran año a año para ver cuánto varió su frecuencia de uso, su costo. Esta vez no se consideró el arancel de FONASA libre elección, lo cual normalmente baja el ICSA. Esta vez no se consideró a raíz de la crisis del sistema. Sí se consideró un prorrateo de todo lo que es el no pago de menores de 2 años, que ahora queda distribuido en toda la cartera de afiliados del sistema, o sea, es un adicional. Y bueno, se adelanta, porque esto normalmente era en julio, se adelanta ahora y a contar de abril empieza ya el descuento. Más allá de ese punto, yo creo que hay una señal compleja para los usuarios, porque un indicador que en este caso es definido por el regulador, esto no es una alza arbitraria de la ISAPRE, esta es una definición que toma el Estado mirando al conjunto de atenciones de un año hacia otro. Creo que, siendo este el primer reajuste, porque no es el único, es el primer reajuste de este año, ya es una cifra que deja, yo diría, una sensación un poquito amarga para las personas, porque es elevada, porque se supone que después de fallos judiciales, después de ya un trámite que avanza en la ley corta de ISAPRE, debiésemos tener más señales de tranquilidad para las personas, más señales de seguridad y certeza, que es lo que siempre se busca. Sin embargo, yo creo que esto va a meritar una explicación mucho más en detalle de la superintendencia y las garantías para que las personas además sientan que tienen opciones, que no están como siempre estuvieron encadenadas en un contrato de adhesión, de decir sí o sí, firma o se va, ¿no es cierto? Que es lo clásico. Pero yo creo que esto va a requerir una inflexión en el gobierno en cuanto a definir qué camino tomar, porque lo que no debiera suceder es que se perciba que son los usuarios los que van a pagar la crisis del sistema. La crisis del sistema existe, es real, hemos trabajado largos meses para que esto se vaya resolviendo, no es fácil, pero tampoco es un embudo que desemboca solo en los afiliados y en su bolsillo. Y por eso es que, por ejemplo, respecto al precio final, que viene en agosto, un reajuste último que va a haber, muchos de nosotros votamos en contra en el Senado porque sentimos que si no se da certeza de un borde, un límite máximo para ese último reajuste, puede haber una indefensión muy grande de personas que se sientan maltratadas y abusadas en el precio, con la consiguiente judicialización, ya nadie quiere a esta altura que prosiga, y con la fuga de personas, ¿verdad?, del sistema. Ya, aquí ahí también hay un punto, bueno, hay muchos puntos desde donde mirar esto. Por un lado, si bien se autoriza este monto que es bastante más alto del que estábamos acostumbrados, hay un desincentivo quizás a la ISAPRES, o al menos van a tener que hacer un análisis bien acabado en cuanto a que no todos van a poder pagar un alza tan fuerte, entonces se va a correr el riesgo de que haya gente que eventualmente prefiera irse a FONASA porque quiera o porque no puede pagar más. Aunque dan siempre la opción de bajar el plan y empeorar las condiciones. Esa es una alternativa a pagar y mantener lo mismo. Pero por otro lado, esto también podría seguir incentivando a que se mantenga, y no sé cómo va eso, que la gente vuelva a judicializar la no alza del plan, que es lo que se viene haciendo hace muchos años. O eso ya se detuvo de una vez por todas. O sea, todos esperamos que luego de las 3 sentencias de la Suprema y una vez que termine la ley corta, debiera terminar ese proceso de judicialización. Pero recuerde usted que este es un derecho de cada persona. Aquí no hay una mordaza,
ni hay nada que impida que alguien que siente que está afectado a sus derechos pueda recurrir o a la superintendencia o a la justicia o a ambas. Entonces, Sí, pero que claro, ahí hay un problema, senador. El problema no es que uno tenga el derecho de hacer eso, si uno tiene derecho a reclamar por cualquier cosa. El punto es que si hay una legislación, si es el regulador el que instruye cuál es la alza permitida, porque eso lo hacen ellos, no lo hace la ISAPRE. Ellos autorizan cuánto puede ser, la ISAPRE le presenta el plan, ellos lo autorizan. Entonces, si el Estado está autorizando a una ISAPRE a subir el plan, el mismo Estado al mismo tiempo le está diciendo a las personas con sus fallos que no se puede subir ese plan. Ahí hay un problema. claro que hay un problema, porque en este caso es la intervención del Estado que está colocando un tope, ¿verdad? Máximo, que probablemente muchos se adhieran a ese tope finalmente en estos días cuando se sepa cómo queda ese reajuste. Pero creo que esta es una parte del problema, porque también hay que considerar que el precio final que va a tener ese reajuste en el segundo semestre, ese va a ser propuesto por la ISAP. Y esa propuesta, recordemos que tiene por lo menos varios componentes donde la mitad de las ISAPRES hoy día están con rango entre 30 a 40% de déficit de equilibrio financiero y están muy necesitadas de que la variable de ajuste sea el precio base. Y por lo tanto, ahí se va a generar una nueva incertidumbre que puede ser de montos mucho mayores a la cifra que hoy día conocemos del ICSA. Pero el ICSA ya da una señal preocupante porque yo le pregunto, Bárbara, a la gente, ¿tuvieron 3 veces los costos de las atenciones médicas de un año para otro? ¿Tuvieron 3 veces los exámenes? ¿Tuvieron 3 veces la hospitalización o la cirugía desde el año 2023 al 2024? No parece. Ahora, ¿Que uno hubo podría más pensar, alzas? como abogado del diablo, senador, desde la otra vereda, uno podría pensar que en realidad no es que haya subido ahora 3 veces, sino que hay muchas alzas que no se han podido concretar. Hace mucho tiempo que no han podido traspasar esas alzas, ya sea por la judicialización, por otras razones. Eventualmente puede estar ahí la explicación. Ahora, capaz que no. Tiene que aclararle a la superintendencia, no, no cabe duda, porque es una definición de ello. Pero a primera vista, por lo que yo revisé la declaración de la ISAPRE, hay dos cosas. Uno es que ellos perciben que esta alza del ICSA es una alza muy menor para el nivel de gravedad que tiene la crisis del sistema. Eso también lo señalan. Y después dan una argumentación de las prestaciones oncológicas y la frecuencia de uso. En el rango, la oncológica recuerdo 40%, un aumento que, claro, en parte puede explicar perfectamente, pero no todo lo que es una triplicación, ¿ah? Porque un poco esto es lo fuerte. Entonces, yo creo que estamos en un cuadro sensible, donde la percepción de los usuarios que ya han sido bastante vapuleados y llevan 10 años de judicialización, obviamente es terminar con esto una vez por todas, que esto se aclare, se despeje, reglas definitivas, ciertas, y ojalá no tener letras chicas ni con problemas de abuso en el precio. Yo creo que lo que resta de la ley corta va a ser clave para que no haya la sensación de un retroceso, a la vez que el sistema se sustente, porque tampoco queremos que el sistema caiga, que colapse, que haya fugas masivas de gente. Nadie busca eso. Pero en este minuto hay mecanismos adicionales, además del precio base, que se debiera echar mano con fuerza. Por ejemplo, el alto costo en consumo de licencias médicas. Ese es un problema muy grave y todavía no se echa mano sobre eso y que consume 5 de los 7 puntos de la cotización obligatoria de salud. O sea, es un gasto desmesurado en este ¿Cómo ve minuto. eso, senador? Porque este es un problema que afecta tanto a ISAPRE como a FONASA. Y hemos visto cada cierto tiempo reportajes, mal uso, abuso. Bueno, y lamentablemente caen justos por pecadores porque hay gente que realmente necesita una licencia y no se la dan. Mientras que hay otros que están abusando de un fraude. El sistema de licencias médicas está basado en la sospecha. Se sospecha del médico, hasta dónde la da de verdad por una proporcionalidad de días de reposo a una enfermedad. Se sospecha del enfermo, estará simulando o no los síntomas. A veces se sospecha el empleador que usa la licencia para pagar sueldo. O sea, imagínense que nunca en democracia, en estos más de 34 años de democracia, nunca se ha reformado el sistema de licencias médicas. Este sistema data de los años 80, ¿Y por qué? porque nadie ha querido atreverse a modificar un sistema que es complejo, que es millonario, que
pasa a llevar intereses de toda naturaleza. Están los doctores, los médicos, están las mutuales, están los seguros privados, está el mismo FONASA. Tiene una arquitectura compleja, pero donde hay obsolescencia. ¿Cómo se justifica hoy día que una licencia de 10 días se pague solo desde el cuarto día? ¿Qué explicación tiene hoy en Chile? Ninguna, ninguna. Entonces, hay presiones de toda naturaleza y sobre todo ilegalidades. Venta ilegal, venta por internet. Hay una banda presa hace más de un año, ¿verdad?, de colombianos que desde su país o desde acá vendían licencias médicas. O sea, esto, ¿quién nos dice me voy a conseguir una licencia? ¿Quién no ha escuchado eso? Entonces, yo no digo que sea la mayoría ni el grueso, pero pagan justos por pecadores. En este caso, el cuerpo médico paga con un dolor de un grupo pequeño que abusa de esto y que claramente tienen el descrédito del sistema de licencia. Entonces, hoy día en la sociedad, a la gente que tiene licencia médica no se les cree. Desgraciadamente pasan esas cosas, a no ser que usted esté operada, fracturada, atropellada, ¿no es cierto? Que sea una cosa tan evidente que tiene que estar en reposo, pero los problemas de salud mental, que son frecuentes y son reales, no se toman como verídicos muchas veces. Que tiene depresión, tendrá depresión, tendrá ansiedad, tendrá crisis de pánico, ¿será cierto o no será cierto? Que tiene un lumbago, ¿será verdad o no será verdad? Y así. Entonces, yo creo que ahí hay un amplio camino que tiene que ser explorado para poder contener costos en un derecho social, porque la licencia médica tiene que seguir existiendo. La gente, ahora, hay enfermedades que no requieren que usted esté en la casa, ¿no es cierto?, para poder ir a trabajar. Hoy día existe el teletrabajo, pero el mecanismo de cómo se paga el subsidio por enfermedad tiene que ser revisado. Y creo que eso además hay que separarlo, porque hoy día se es juez y parte, digámoslo así. En el caso de la ISAPRE, ellos fiscalizan y pagan a la vez, y por eso hay mucho problema en la licencia de ISAPRE, y en el caso de FONASA no hay control. Muchas veces no hay control ni fiscalización, y ahí todo pasando, como se dice, ¿verdad? Porque el gasto es enorme. Esto, o sea, es difícil pensar en una reforma al sistema de salud sin ver esto, porque tal como dice usted, es lo que se lleva la gran parte de los recursos. Entonces, todo lo demás puede ser música, como diría el expresidente, si en realidad aquí donde se va toda la plata no se hace algún ajuste. Va a venir ahora, en fines de este año, una reforma de la salud, que la peleamos mucho, ¿ah? Porque no había ánimo del gobierno al principio. Es como a fines de este año, eso falta todo el año todavía. Bueno, faltan 10 meses, va a ocurrir, claro, va a ocurrir, nosotros queríamos ahora. De hecho, lo que viene primero es el fin de la declaración de salud, de la exclusión, de la preexistencia, que es antes del 1 de octubre. Eso sí quedó firme en un proyecto de ley que se va a enviar en esa época. Y antes que termine el año se tienen que enviar varios proyectos de ley, entre otros respecto de este punto que estamos conversando de licencias médicas. Yo creo que ha habido una actitud un poco reacia de la autoridad de querer entrar en una reforma necesaria, prometida en el programa de gobierno. Está comprometida ese esfuerzo. Y hoy día, no es porque yo sea médico, esté en el área de salud, presida la comisión, en fin, sea una cosa mía, no. Hoy día los problemas de desigualdad en salud son enormes en Chile y la necesidad de hacer una reforma, porque la última la hizo el presidente Lago, la hizo hace 20 años, pero siendo un buen paso adelante, hoy día, por ejemplo, este tema del subsidio por enfermedad se quedó fuera. Hoy día los temas de mutuales, los temas de los accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales son enormes. Hoy día los problemas de acceso a los medicamentos de alto costo son enormes. Hoy día los problemas del cáncer y los problemas de la salud mental, dos prioridades sanitarias tremendas, tienen debilidades tremendas que tienen que ser abordados lo más urgentemente posible. Claro, pero si estamos pensando en fin de año, en plenas elecciones, se sabe que eso es un saludo a la bandera prácticamente, en la posibilidad que se Ojalá que pueda no. avanzar. Claro, ojalá que no. Nosotros hubiéramos querido ahora, sinceramente, pero esto lo manda solo el Ejecutivo, no hay otra alternativa. Vamos a insistir fuertemente para que se adelanten los procesos, pero no puede haber cambio en el sistema ISAPRE, que es el punto que nos convoca ahora, si no hay un modelo en su conjunto que ordene esto, porque la desigualdad en lo público es la lista de espera, la condena a la espera, y la desigualdad en lo privado es el sobreprecio. Y así estamos. Tenemos dos mundos distintos que cada uno tiene su propia barrera y que necesitamos resolver como fue en la pandemia, ¿ah? En medio del drama, se logró integrar el sistema público y privado, se logró tener un sistema en que las clínicas atendían a la misma velocidad que los hospitales que las clínicas,
era indiferente su clase social, cuánta gente llegó a clínicas de alta alcurnia desde todos los lugares de Chile, lugares modestos, porque el sistema funcionó bien. ¿Por qué no puede funcionar bien en normalidad? Y solo en el drama la gente conversa, se entiende, se hacen convenios de pago, transferencias. Eso es lo que uno reivindica, ¿verdad? Porque Chile necesita esto de una vez por todas. Senador, quedan solo un par de semanas para volver del receso legislativo. ¿Dónde ve usted que van a estar las urgencias? ¿Pensiones puede ser una de ellas? Pensiones que entra al Senado y que tiene que destrabar qué componente solidario va a haber para poder tener reforma de pensiones este año, que yo creo que ya es inevitable, que se ocurra, ojalá haya un buen acuerdo con la oposición. El pacto fiscal va a estar supeditado a lo que suceda en la Cámara y las condiciones que vayan más allá de ilusión, evasión, sino que entren en una recaudación más eficaz. Luego, en materia de reforma de la salud, yo creo que claramente son los pasos que hay que dar con más celeridad, que están pendientes. Y el gran problema de seguridad pública, a raíz del COSENA y de todas las cosas que están, yo creo que no solo el paquete de leyes, que resta una parte, ¿verdad?, de esas 31 leyes comprometidas, sino que yo diría un esfuerzo de control y fiscalización mucho más fuerte. La reunión del COSENA fue valiosa, pero fue débil en cuanto a que no tiene carácter ejecutorial, carácter operacional. Y en ese sentido, ahora, me parece que el Comité Pro Seguridad y las medidas que ahora en marzo haga la ministra del Interior tienen que ser muy conducentes, tienen que ser muy prácticas para enfrentar el problema del delito organizado que sigue siendo dramático. Porque yo pregunto, si en los barrios no van a ir las Fuerzas Armadas, pues ya dijeron que no en el COSENA, porque no están en condiciones, en fin. ¿Cómo lo hacemos entonces, pues? Porque hoy día se está perdiendo el control del territorio. Hoy día hay gente que tiene un almacén, un mini market, le cobran peaje, los van a balear si no pagan. ¿Dónde está el Estado? No hay Estado que proteja a las personas ahí. Eso no puede quedar así como está, como parte del paisaje, porque eso es el caldo de cultivo del delito. Y por lo tanto, yo creo que tenemos una situación extremadamente delicada que sigue siendo el problema uno en Chile, porque todos los otros derechos van a quedar postergados si no tenemos el derecho a llegar a la casa, ¿verdad? Después de la pega, o el derecho a llegar a fin de mes en lo económico, que son cosas tan esenciales en la vida cotidiana. ¿Cómo ve en ese contexto la polémica que se ha generado con el juez Urrutia? Porque algunos lo acusan hasta de ser un peligro para la sociedad en esta lucha contra el, o la antilucha contra el narcotráfico, crimen organizado. Sí, bueno, él es un caso atípico, extraño, en realidad, dentro de la judicatura. No es generalizable. No sé yo las convicciones que él tendrá, pero claramente son asincrónicas con la realidad de Chile en este minuto. No tiene relación. Y me preocupa que ostente ese cargo en condiciones en las cuales puede producir un revés y un daño a la credibilidad del sistema judicial, tanto como lo que fueron los autos Lexus, ¿ah?, de la Suprema. También genera un daño en la credibilidad del Poder Judicial, porque aparece una falta de sintonía absoluta con la realidad, tener esa flota, ¿verdad?, que afortunadamente no prosperó, pero son cosas que en la justicia que ya tiene hoy día un daño de imagen, no pueden producirse, porque queda la sensación de impunidad, de desamparo y de aprovechamiento, digámoslo de alguna forma, respecto del que tiene poder y el que no tiene el poder en Chile. Senador, una última cosa, a propósito del retorno, y que se ha estado discutiendo estos últimos días la posibilidad de modificar el pacto administrativo del Senado. ¿Qué le parece esa discusión, el hecho de que se ponga en duda lo que ya se había acordado? Aunque no necesariamente por algunos de los partidos que llegaron al acuerdo. RN no estuvo ahí. Sí, bueno, RN tiene su propio problema en esto, ¿ah? Porque ellos no participaron en el origen, Quedaron fuera. ellos tenían otra fórmula, se retiraron, nosotros, el oficialismo pactó con la UDI y Evópolis, y ese pacto se va a respetar. Yo no veo condiciones para cambiarlo, ahí se forma una mayoría sustantiva en el Senado. En general, este es un pacto ordenado que se ha cumplido, y por lo tanto distribuye las fuerzas políticas en su proporción, que están bastante equilibradas. Entonces, yo entiendo la legitimidad de un partido que es grande, que es RN, que necesita un espacio, pero también con sus mismos socios no llegaron en su minuto a acuerdo, y creo que aquí lo más importante es que prime el sentido de gobernabilidad y estabilidad, que es lo que no sucede, por ejemplo, en la Cámara. Hay grados ya de incertidumbre que se conversan respecto a si se va a permitir que una figura del Partido Comunista sea o no presidente de la Cámara, que son debates que están ahí dando vuelta y que todavía no se resuelven. Ojalá, por lo menos en el Senado, que no haya problemas ni dificultades, porque está ordenado el camino de aquí hasta la legislatura final.
Muchísimas gracias, senador, por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Hasta pronto, Bárbara, gusto Hasta saludarla. pronto. Nos trae más novedades cuando tengamos de este otros temas. Los dejamos invitados a que siga todas estas Gracias. noticias con nosotros aquí en emol.com.